Estimados alumnos, vamos a dar inicio entonces a la clase pendiente que tiene por nombre Medicina Social y Salud Colectiva. Estos son dos conceptos que vamos a agregar a los ya mencionados anteriormente de salud pública y otros más. Y rápidamente vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el concepto de medicina social, salud colectiva y salud pública. Entendiendo primero que nada que la medicina social y la salud colectiva se pudiese hablar de ellos como sinónimos, ya que algunos autores así lo indican, que se habla de lo mismo, que son el mismo concepto, mientras que otros autores hacen una leve diferenciación, hacen el hincapié de que son términos bastante asociados, pero que hay una leve separación entre ellos, debido a que la medicina social estaría centrada en el enfoque médico del modelo biopsicosocial, es decir, el aporte que hace el profesional médico dentro de la estructura de salud, versus el concepto de salud colectiva que va hacia una significancia más hacia la comunidad, es decir, se enfoca desde el aporte desde la comunidad, agrupándose como un colectivo, hacia la sociedad, es decir, desde adentro hacia afuera, desde el individuo juntándose, generando un colectivo, generando una comunidad hacia la sociedad, hacia el Estado, ¿ya? Frente a lo que a la salud pública, que ya lo hemos comentado anteriormente, que no sería un sinónimo de los dos anteriores, sino que significaría otro concepto. ¿Debido a qué? Debido a que habla de un modelo preventivo, es decir, conoce la enfermedad y la trata de prevenir, tratando de manejar los factores de riesgo, es decir, y como se va a ver a posteriori, que habla o se conceptualiza, mejor dicho, desde que ocurre la enfermedad para luego prevenirla en otras pacientes, ¿ya? Además es un modelo positivista, es decir, requiere para explicar algo, requiere de una causa y con ello se genera el efecto, ¿ya? Es un enfoque eh, establecido en base al método científico de un paso sobre otro para lograr un objetivo, ¿ya? Para establecer una hipótesis y luego comprobarla y con ello establecer los riesgos que anteriormente fueron mencionados, ¿ya? Además se dice, o se le reclama, mejor dicho, que se basa en el desarrollismo. Esto significa que se sujeta en la necesidad de una mejora económica, social, como base para una mejora en salud, ¿ya? Es decir, económicamente un país debe desarrollarse para mejorar su salud pública. Y estos son postulados que en tanto la salud colectiva como la medicina social eh, indican que no son necesarios, que debe haber una nueva aproximación de la salud desde otro punto de vista. ¿Y cuál es ese punto de vista? Es el enfocarse en que la participación ciudadana es clave en el proceso de salud de enfermedad, ¿ya? Por eso en la diapositiva sale marcado que existe un enfoque con ellos, es decir, la salud colectiva se enfoca en el colectivo, parte desde dentro de ellos y sale hacia afuera, sale hacia la sociedad, ¿ya? Versus el enfoque que tiene la salud pública más jerarquizado, estatista, que quiere decir que desde el Estado, desde el gobierno, jerárquicamente hacia abajo, pretende mejorar la salud de ellos, alejándose, ¿no es cierto?, de, de la comunidad porque está por sobre ella y la debe manejar, ¿ya? A grandes rasgos, si juntamos los tres términos, siempre van a implicar que se debe mejorar,
mantener y devolver la salud a una población, ¿no es cierto? Cuando hablemos de salud primaria va a ser una población determinada local, cuando hablemos de una salud general va a ser a un país, etcétera, pero básicamente a una población en la que le estamos mejorando, devolviendo y manteniendo la salud en base al ataque a las desigualdades sociales y sus determinantes, como ya lo hemos visto, ¿ya? Y cada vez más se requiere de una participación ciudadana a nivel local, ¿ya? Los tres conceptos pretenden eso. El tema es cómo lo llevan a cabo. Hemos visto en las clases anteriores que si bien existe la idea de que debe haber una participación social de las comunidades en los consultorios, no en todos esto se da de la mejor manera y derechamente en algunos no se da esta participación debido a múltiples factores. Pero finalmente no hay un marco generalizado a nivel nacional que promueva esta participación ciudadana al nivel que lo requiere propiamente tal el país, al nivel que lo requiere propiamente tal la salud, y lo que indica la salud colectiva es que esta participación debe ser aún mayor. ¿Por qué? Porque es el colectivo el que va a cuidar de la salud y no el Estado el que va a cuidar de ti. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de historia. Los antecedentes de esto, cuando uno empieza a leer la bibliografía, se indica que este es un pensamiento que explota en la década de 1970, 80 y 90 debido a la crisis de la salud pública, pero cuando uno hace una investigación ardua, empieza a ver que existen muchos más antecedentes años anteriores, incluso bastante alejados, como por ejemplo el aporte de Johann Peter Frank, un médico que trabajó en Italia, que escribió un texto que se llama La miseria del pueblo, madre de las enfermedades, indicando que la pobreza y las condiciones sociales que mantenía su localidad, que él vivía en Pavia, esas realmente eran la causa de la enfermedad y no propiamente tal la microbiología que o no daba tanta fuerza a el enfoque biológico, sino que él daba una necesidad social de salud, ¿ya? Propiamente tal, el término de medicina social fue creado por Jules Guérin, cuando publicó en 1948 un artículo científico hablando de una necesidad de una medicina que se acerque desde no el ámbito biológico, como anteriormente se estaba comentando, sino que desde un ámbito social, comunitario, ¿ya? Otros autores como Virchow también aportaron a la construcción de un concepto de salud y derechamente hablaban de que la salud debiese ser un derecho consagrado del pueblo, ¿ya? También tenemos que tener en claro que la revolución industrial es antecedente de la mayoría de los conceptos sociales que desde ahí en adelante comienzan a suceder. ¿Por qué? Porque promueve rápidos cambios que la sociedad puede adaptarse y algunos se adapta de manera bastante dificultosa. Por lo tanto, eh, se necesita ponerse al tanto rápidamente para lograr, ¿no es cierto?, que la salud mejore, en este caso cuando hablamos de salud, ¿ya? Se dice que la revolución industrial sería un antecedente porque lo que pretendía básicamente era que el obrero siga trabajando. Esa era la idea de mantener la salud, que pudiese seguir trabajando, pudiese seguir produciendo, ¿ya? Por tanto, se necesitaban medidas que implicaran la facilidad del trabajador en continuar en la fábrica, ¿ya? Eh, el concepto propiamente tal de medicina social y salud colectiva es un concepto latinoamericano. Esto no lo podemos llevar a un concepto europeo, debido a que ellos han manejado bien la salud pública, han lentamente y en varios procesos han atacado rápidamente la salud de su población, teniendo salud pública
seguros universales y una cobertura universal de su población. Por tanto, la problemática de lo que nos sucede a nosotros como latinoamericanos, de los gastos en salud o el tener que buscar recursos eh, para poder solventar los gastos en salud, recursos extra que no salen del sueldo, es un concepto meramente latinoamericano que los europeos no conocen debido a, obviamente, sus mejoras desde hace ya 100 años en salud, ¿ya? Por lo tanto, resurge en la década del 80, 90 el concepto de el concepto propiamente tal de medicina social, ¿ya? Para tratar de explicar el proceso de salud-enfermedad. En algunos textos van a encontrarlo como proceso de salud-enfermedad, proceso de salud-enfermedad y atención, y en los textos más contemporáneos habla que debe cambiarse el concepto de proceso de salud-enfermedad, atención por el proceso de salud-enfermedad, cuidado, ¿ya? Pero básicamente estamos hablando de que la salud y su determinación como tal va estada por los determinantes sociales, ¿no es cierto? Que serían, que agruparían toda la conceptualización económica, política e ideológica de un lugar en específico que pudiese llamar país o pudiésemos llamar región, ¿ya? ¿Y por qué resurgió desde un concepto abandonado en 1848 o desde siglos antes con el doctor Frank? Porque se considera, y algunos autores llaman a la crisis de la salud pública, debido a que ésta no podía suplementar, no mejoraba drásticamente la salud de la población, sino que era un proceso demasiado lento, y además eh, ciertos preceptos no se estaban cumpliendo, ¿ya? El hecho de que necesariamente debe desarrollarse el país económicamente para mejorar su salud, los países sí lo hicieron, es decir, sí mejoraron económicamente, pero eso no, derechamente, no mejoró la salud de un día para otro, ¿ya? La mejoró levemente, los índices fueron levemente mejorando, pero, por ejemplo, la autora Cristina Laurel habla de que eh, derechamente la economía se mejoró, pero la salud empeoró, ¿ya? Eso lo dijo en 1986, después sabemos, en esta época sabemos y miramos los índices de la época de antaño y vemos que los índices sí habían mejorado, la mortalidad sí había disminuido, pero el tema es que no era suficiente, ¿ya? Se había agrandado económicamente mucho los países, en especial Brasil, que es una potencia en el cono sur, pero esto no había traído necesariamente una mejoría, una gran mejora en salud, sino que era una mejora muy lenta, ¿ya? Ahora, esa es la opinión de ella. Muchos autores indican, y también en algunos países se logra ver que aumentan económicamente, pero los índices de mortalidad infantil se mantienen iguales y en algunos casos incluso empeoran. Pero si lo tomamos a nivel general, a nivel latinoamericano, no solamente de un solo país, y además lo vemos a lo largo del tiempo, estos índices derechamente van mejorando. Lo que pasa es que no, se indica que la mejora es insuficiente para la época. Y por eso es que a pesar de que el gasto en salud aumenta y también sería insuficiente este aumento, no mejoramos la calidad, no mejoramos la cobertura. Es decir, le pusimos más plata al sistema, pero eso no llegó a la gente. Entonces, ¿dónde estaba el quiebre? En que no estábamos entendiendo el proceso real de la enfermedad de nuestra comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, el estudio de la enfermedad debe ser un proceso continuo, determinado por el ambiente, ¿ya? Y
¿Y quién van a estar en ese ambiente? Nuestra comunidad, nuestro individuo agrupado, ¿ya? No solamente entenderlo como una persona sola, ya que los modelos anteriores hablaban de se debía enfocarse en la enfermedad, de cómo curar a una persona. Si sabíamos curar a uno, podíamos curar a miles, ¿ya? Entonces partía desde un concepto desde el individuo hacia la comunidad, pero eh, lo que promueve la salud colectiva es que el colectivo debe ser visto como un animal propio, no debemos segmentarlo en individuos, sino que debemos entenderlo que esa comunidad va a estar afectada por ciertos factores sociales que van a determinar su salud, ¿ya? ¿Qué otra cosa estaba pasando? Que los cambios epidemiológicos eh, hacían hacían más visible la brecha entre ricos y pobres. Eh, y algunos autores indican derechamente que la salud pública finalmente dividió a la que son las patologías de los pobres y las patologías de los ricos, ¿ya? Y no estaba atacando el real problema, que son las inequidades en salud y otros factores sociales, ¿ya? También hubo una mejora en la tecnología y que lamentablemente se mercantilizó y se llevó a la clínica privada y nunca llegó a la población general o su acceso era muy limitado, ¿ya? Y, y el pensamiento de la enfermedad de la salud pública habla de que hay un fenómeno biológico propio de un solo individuo, como les comenté anteriormente, que ese solamente explicaría cómo esa persona se enferma. Y pueden haber elementos multifactoriales que los trata de entender, pero no son suficientes para explicar por qué una persona sí se enferma y otra no, desde el ámbito de la desigualdad que eso se puede generar. ¿Por qué mi vecino sí se enferma y yo no? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos en la foto al bacilo de Koch, que es la bacteria responsable de la generación de tuberculosis a nivel humano y animal, pero sabemos que la tuberculosis no necesariamente va a enfermarte por tener contacto con una persona con tuberculosis. Si eso fuese tan así como eran los postulados de Koch, que hablaba de que uno debe ser expuesto al germen, el germen debe multiplicarse dentro del huésped y el huésped va a contagiar a otros huéspedes que también les van a desarrollar la enfermedad. Y hemos visto que esto no es necesariamente así, porque si eso fuese así, toda la población en general se hubiese infectado muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué algunas personas sí se van a enfermar? ¿Por qué los pobres se van a enfermar más que los ricos? ¿Por qué los ricos derechamente no se enfermaron con esta patología? Y durante mucho tiempo se habló de que e incluso hasta los días de hoy, se habla de la gran asociación entre pobreza y tuberculosis, ¿ya? Pero aún así, si eso fuese tan real, significaría que toda la gente pobre inmediatamente debiese contagiarse de tuberculosis. Y eso tampoco sucede. ¿Por qué? Porque hay otros factores que están entre medio que no estamos logrando ver. Y eso es lo que pretende ver la salud colectiva o la medicina social. ¿Ya? Entender cuál es el proceso real de qué está sucediendo para explicar la enfermedad. Eh, para la autora Lucía Casallas, eh, una enfermera colombiana que estudia mucho esto, eh, doctora en salud pública por lo demás, habla que derechamente la salud pública y la medicina social transitan eh,
por veredas completamente paralelas, que no se juntan, ¿ya? Ella establece una división de aguas bastante agresiva, ¿ya? Frente a lo que opinan otros autores que veremos más adelante, que hablan que la salud colectiva y la medicina social son una evolución propia de la salud pública. En cambio, esta autora dice que no, dice que son corrientes paralelas y la establece de la siguiente manera este paralelismo. La salud pública siempre va a estar en un ámbito institucional político, desde arriba hacia abajo, con un enfoque tradicionalista de yo mando, tú atiendes, con un enfoque preventivo, pero esa prevención está dada en que primero se tiene que suceder la enfermedad, ¿ya? También va a tener un concepto de funcionalismo, es decir, todos somos parte, todos somos engranes dentro de una gran maquinaria que sería la sociedad. Todo lo que funciona se debe promover y todo lo que no funciona se debe reprimir, ¿ya? Y lamentablemente la salud pública, ella dice, que evoluciona muy lentamente. Hay una gradualidad y una temporalidad muy ampliada para que sucedan cambios generales. Y eso es una gran crítica a la salud pública, que se requiere demasiado tiempo para que un problema se resuelva, ¿ya? Según la autora, no es mi opinión, sino que es lo que ella expresa. Y habla ella de que la salud pública está demasiado enfocada en lo que son las mediciones, en decir que todo se puede medir con mortalidad, morbilidad, índices, el riesgo de una enfermedad, y todo va a estar basado en la formulación de, de una medición objetiva que va a indicar mi capacidad de responder a una enfermedad, ¿ya? Y esto ella lo habla como crítica, ¿ya? Frente a la medicina social y salud colectiva, que tienen un enfoque más de las necesidades del pueblo en salud, ¿ya? De las necesidades de esta comunidad, de lo que ellos propios requieren, ¿ya? Cuando hace investigación, busca saber el cómo funciona el sistema de salud frente a la salud pública, que derechamente lo indica. Indica que un servicio de salud debe funcionar de cierta manera y genera los cambios necesarios que se van sucediendo a largo plazo. Pero la medicina social busca entender que el servicio social no es simplemente la institucionalidad, sino que la agrupación de la gente dentro de la sociedad, dentro de su servicio de salud, dentro del servicio de asistencia primaria, y que ellos van construyendo desde abajo la salud hacia arriba, ¿ya? Por tanto, como es en base a la problemática, tiene una evolución constante, basada en las necesidades del pueblo, basada en la problemática social, perdón, en el problema social de la enfermedad. Es decir, todos los factores sociales, como son inequidad en el trabajo, inequidad de género, sueldos diferentes, discriminación, clasismo, racismo, etcétera. Eso van a generar ciertas condiciones que van a promover la enfermedad y van a ir en detrimento de nuestra población, ¿ya? La investigación propiamente tal de la medicina social bajo la autora Ana Lucía es que se debe investigar para entender las condiciones de la salud de la población, las condiciones sociales, el ambiente, el entorno, las condiciones políticas, las condiciones económicas, y cuando logremos entender estas, luego vamos a entender el proceso de salud-enfermedad. ¿Ya? Esto es algo que quiero recalcar, por eso hablo nuevamente del enfoque. El enfoque de la salud pública va a estar desde arriba hacia abajo, desde el Estado hacia el pueblo, desde la institución al individuo, y por eso tiene un enfoque para ellos, ¿ya? Para la población. Obviamente atendiendo las determinantes sociales, pero la profundidad que se logra del entendimiento de las determinantes sociales no es tanto o no es tan profundo como lo es la medicina social, en donde el enfoque es desde la población, basado en los determinantes sociales, con una profundidad mucho mayor, hacia afuera, desde dentro, hacia la sociedad,
hacia el Estado, hacia el país, ¿ya? Solamente cuando entendemos desde adentro hacia afuera, dice la medicina social que recién vamos a entender el proceso de salud-enfermedad, ¿ya? Cuando hablamos propiamente tal de enfermedad, el modelo biomédico y lo que vemos como salud pública tradicional habla de que existe un factor causal, que sería un, un factor biológico, como lo pudiese ser el bacilo de Koch, que va a causar la tuberculosis. Y es el factor propiamente tal, es decir, el patógeno, que causa la enfermedad. Sabemos que eso no es así y después se conoce el modelo biomédico que habla de la multicausalidad, que van a haber una cantidad de contactos que van a ser necesarios para que se genere la enfermedad, van a haber condiciones de bajo salario, desgaste laboral, alcoholismo, etcétera, que van a proponer o propender a que esa persona se enferme, pero siempre bajo que exista la acción del bacilo y después se va a producir la enfermedad. Por lo tanto, la salud pública basada en el modelo biomédico anteriormente, porque esto ya evolucionó hacia un modelo biopsicosocial y después a un modelo que está basado en los determinantes sociales, trata de hacer o eliminar la exposición al patógeno o disminuir el riesgo de exposición al patógeno, tratando de con ello de que esta persona no se acerque hacia la enfermedad, ¿ya? Pero estamos hablando de un individuo y de el individuo como un objeto, ¿ya? Que debe ser atendido, rehabilitado, mejorada su salud desde el uno, desde la persona, no desde el colectivo, como pretende la salud social, la salud colectiva, perdón. Y para ello va a generar políticas, va a generar a nivel central, a nivel local, que van a pretender eliminar estos factores de riesgo, promover los factores protectores, pero no va a entender la el concepto del proceso salud-enfermedad y atención y cuidado que pretende hacer la salud colectiva, ¿ya? Porque el estudio de los determinantes sociales es mucho más profundo en la medicina social, ¿ya? Eh, Cuando lean los papers o cuando busquen bibliografía para entender más este proceso, eh, se va a hablar de un concepto de salud pública tradicionalista versus la salud pública alternativa. Dentro de la salud pública alternativa estaría la medicina social y salud colectiva. Nosotros no vamos a ocupar ese término, vamos a hablar de salud pública y de medicina social propiamente tal, no de otra forma. ¿Ya? Sí vamos a hacer el hincapié de que la salud pública tradicionalista y el modelo biomédico es el más anterior, ya no el que tenemos ahora como concepto de salud pública, ¿ya? Porque es en base a ella, es el despojo de ella, el no querer ser salud pública con un modelo biomédico, que nace la salud colectiva y la medicina social, ¿ya? Em, ¿Y por qué? Porque dice que la salud pública tradicional solo explica la enfermedad cuando ya se produjo. O sea, primero eh, tengo que ver a la persona fallecida para entender cómo eso sucedió, ¿ya? Y desde ahí van a entender, desde la morbilidad, desde la muerte, vamos a poder entender la enfermedad propiamente tal, ¿ya? Em, por tanto, es muy lenta la explicación o es incapaz de generarse la explicación de por qué esa persona se enfermó y otra persona no se enfermó, ¿ya? Cuando teníamos un concepto epidemiológico donde solamente las bacterias causaban enfermedad, bastaba con encontrar la bacteria, eliminar la bacteria o eliminar el factor de riesgo para que la persona no se enferme y no se genere enfermedades y pandemias y etcétera. Y esto estaba súper bien en una población que tenía pocas medidas de higiene, que no entendía el concepto de microbiología, el concepto de gérmenes, etcétera.
cuando se descubren los antibióticos, cuando se empiezan a vacunar a la gente, cuando se genera toda esta ola, todos estos cambios, el modelo biomédico tuvo mucho sentido. ¿Por qué? Porque la gente además tenía una expectativa de vida de 40, 50 años, máximo 60, y la epidemiología propiamente tal hablaba de muertes que eran, si no eran muertes violentas, eran muertes por patógenos, ¿ya? Si evitábamos el patógeno, evitábamos la muerte. Pero ya logrado evitar la muerte por parte del patógeno, ya generándose las vacunas que evitaban que las personas tuvieran una morbilidad o una calidad de vida disminuida a lo largo de toda su vida y morir relativamente joven a los 50, 55 años, empieza a haber un cambio epidemiológico que lleva hacia las enfermedades crónicas, lleva a que la gente ya no se muere de desnutrición, pero se está muriendo de otras cosas. ¿Y cómo explicamos ese proceso? La salud pública tradicionalista del modelo biomédico no lo podía explicar. Y es ahí donde salen nuevos pensamientos, ¿ya? Eh, para reforzar, la salud pública tradicionalista entiende al fenómeno biológico de un individuo al que se le produce la enfermedad. Y cuando este se repite en varias personas, ahí recién habla de comunidad, ¿ya? Frente a la medicina social, que habla del paciente no como un objeto, sino como un sujeto dentro de una comunidad, dentro de un ambiente, dentro de un entorno y finalmente dentro de un país, ¿ya? La medicina social tiene otras características que es que intentar ver a la enfermedad como, a la salud y la enfermedad como un proceso continuo que nunca se acaba, ¿ya? Uno no tiene un estado propiamente tal de salud ni un estado propiamente tal de enfermedad inevitable, sino que es un proceso de entrada y salida, ¿ya? Indica que se necesita investigación a nivel sociológico para explicar la enfermedad. No es suficiente el modelo médico para explicar la enfermedad. Es una base, pero no es el todo. Y necesita, por lo tanto, que si no es el modelo biológico el que va a explicar la enfermedad, determinarse por factores sociales, es decir, que otras ciencias nos hablen y nos comuniquen cuál es su pensamiento y qué es lo que va a hacer que una persona culturalmente pueda enfermarse más que otras, o cómo en ciertas concepciones de culturales, perdón, va a entenderse la enfermedad de otra manera, o la salud de otra manera, ¿ya? Por tanto, la evolución que se generó de lo que se tenía en un principio por la década de 1900, tiene que ir evolucionando. Se genera la salud pública, se generan los planes de salud, se genera el concepto de modelo de salud de Beveridge o el concepto alemán, etc. Y todo esto se habló de como medicina, perdón, de como salud pública. Pero esto no es suficiente para lo que tenemos ahora, por lo tanto debe salir otro concepto que sí explique, que sí llene los hoyos. Y ese sería la salud colectiva, ¿ya? Por lo tanto, como sale en la diapositiva, es un campo científico y de acción que está siempre en desarrollo, ¿ya? Que obtiene lo mejor de los campos anteriores, de la salud pública, del modelo biológico, del concepto de medicina social, de todas las ciencias sociales, para desatar la problemática de salud, ¿ya? Que no habían sido resueltos por la salud pública tradicionalista, ¿ya? ¿Qué desafíos va a tener este enfoque futurista de salud que hacer entender a los académicos y a la gente que trabaja en salud y a la gente responsable de salud a nivel gubernamental de que la salud pública tradicional debe evolucionar y que esta evolución debiese ser un concepto de salud colectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya ocurrió una crisis de salud pública que demostró la insuficiencia de los conceptos de salud pública tradicional para explicar el fenómeno de enfermedad, ¿ya? Em, que debe cambiarse el concepto y el paradigma de la salud
visto desde lo colectivo hacia lo individual y no al contrario. No vamos a tener a un objeto de estudio, sino que vamos a tener un sujeto de estudio, ¿ya? Ser una visión renovadora, mejorada constantemente, bajo las determinantes en salud que ya vimos anteriormente, y ver cómo esos factores sociales influyen en la respuesta biológica del sujeto, ¿ya? Entender la salud como un derecho consagrado del pueblo, pero no solamente hablar de que yo tengo derecho a ser atendido, sino que también voy a lograr salud cuando tenga un buen trabajo, cuando mi capacidad económica mejore, cuando mis condiciones generales de vida mejoren, cuando mi situación social, política, económica de mi país mejore. Es decir, no solamente tienen que mejorar la economía y no solamente tienen que mejorar la salud, sino que tienen que mejorar el país en su generalidad. ¿Ya? Hay una perspectiva bastante crítica, hay un pensamiento bastante crítico que indica que la universidad no se ha puesto al tanto y todavía enseña salud pública desde un concepto atrasado, ¿ya? Por lo tanto, un desafío de la medicina social sería hacer entender a los académicos la necesidad de este cambio. Con ello, se crearía más conocimiento científico, se explicarían ciertos procesos y se promovería un enfoque social, ¿ya? ¿Qué pretende esto? Lograr equidad en salud, ¿ya? Que también es un postulado de la salud pública, sino que, eh, sin embargo, no ha podido ser resuelto, ¿ya? Necesitamos un nuevo concepto que nos indique cómo lograr realmente esta equidad, cómo lograr una mejor cobertura y al lograr entender eso, vamos a poder realmente hacer dentro de nosotros mismos como objeto político, es decir, que todos nosotros como individuos podemos ser partícipes dentro de la sociedad democrática y lograr bajo necesidades, bajo presiones, bajo pensamientos, lograr cambios políticos de conceptualización de lo que significa una mejora de nuestra población en tanto a salud, trabajo, seguridad, para transformar finalmente hacia una sociedad más saludable. ¿Ya? Algunas propuestas de la en medicina social y salud colectiva es detener el avance de la mercantilización a nivel latinoamericano. Hemos visto en las clases anteriores que ese es un gran problema de la salud en general, un problema de salud pública a nivel latinoamericano, el avance de cómo las personas cada vez pagan más por salud. eh, que se generen realmente los cambios sociales, pero esos cambios sociales vienen primero que se genere la necesidad de cambio. Necesitamos cambiarlo. ¿Qué vamos a cambiar y cómo lo vamos a cambiar? Hay que irlo dilucidando a medida que se van necesitando esos cambios, ¿ya? Necesitamos promover mucho más la participación social en salud, porque si bien se hacen algunos esfuerzos, no son suficientes para atender realmente a la población, ¿ya? Y una de las propuestas más fuertes que necesita la medicina social, como sale ahí en la diapositiva, es fortalecer la comprensión del proceso social y la múltiple dimensión que dimensiona la vida de las colectividades humanas, ¿ya? Es decir, entender todo lo que le está pasando a ese colectivo para realmente entender el proceso. Si no entendemos el proceso, no podemos atacar realmente la desigualdad y la inequidad que se genera en salud, pero tampoco vamos a poder atacar los otros determinantes, como son el factor económico, como son el factor laboral, y de seguridad y de calidad de vida, ¿ya? Para realmente así poder entender el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer una tutoría de esta clase, una respuesta de estas clases, luego de la clase del 27. Adiós.